todos buenas tardes. Soy Fernando Porres. Estoy aquí, pero vamos, soy uno de los muchos que hemos trabajado en el castillo. Imagino que todos conocéis el castillo de Nalda. Nalda, bueno, pues todo el mundo sabe, bueno, es una localidad situada al sur de Logroño, muy cerquita, en el Valle de Liregua, y tiene la particularidad de que es un pueblo que está asentado en las lomas de un cerro, con unas vistas, como podéis ver, espectaculares. Unas vistas muy bonitas, a cuyos pies, a las faldas del cerro está, pues, es ubicado el pueblo. Otro ejemplo de vistas y uno más. Estas vistas fueron el motivo por el cual empezamos a trabajar en el castillo. ¿Y por qué? Pues porque el ayuntamiento en el año 2012, hace ahora exactamente 10 años, que no 20 como en algunos carteles por equivocación, por un error tipográfico, ponía 20 años de excavaciones, os lamento deciros que lo dejamos la mitad, 10 años de excavaciones. Bueno, pues como decía, en el año 2012 el ayuntamiento quería aprovechar estas magníficas vistas sobre el Valle de Liregua para hacer un mirador turístico, ¿no? Pero bueno, el yacimiento el sitio en sí era un yacimiento arqueológico catalogado como castillo, de hecho se llamaba Cerro del Castillo, aunque había muy poco del castillo. Esto es una reseña más o menos de lo que os he comentado, pues que empezamos en el 2012, que las primeras campañas trabajé en Arqueo Rioja, luego para Arqueo Rioja y ahora para Zubillaga y Ezquerra. El escudo de Nalda, pues como bien podéis ver ahí, es un río abajo, el Liregua se supone, un gallo, que hace referencia a la tradición que todos conocéis de los gallos de Nalda, que además casualmente parece ser que el origen está relacionado con el castillo. Parece ser, según los últimos investigadores o los últimos estudiosos, que es una tradición que viene de México y que trajo Hernán Cortés, que está emparentado con el castillo, que luego os contaré, ¿vale? Y un castillo que hasta esta fecha, hasta el año 2012, el castillo solamente estaba en el escudo. El cerro en cuestión, lo que tenía hasta ese año, hasta el año 2012, pues lo que veis ahí, ruinas de gallineros, pajares, ruinas, mucha maleza. Y os presento el castillo de Nalda, el año 2012. Como podéis ver, no podéis ver nada. ¿Se ve el ratón? Sí, ¿verdad? ¿O no? No se ve. Ay, pues una lástima. Tampoco tenemos puntero, ¿verdad? Bueno, pues a ver cómo lo hago. Bueno, podéis ver aquí, la única estructura que era reconocible era esta. Algún murete por allí, algún murete por allá. Y esa en concreto es un resto de una estructura abovedada que se había conservado porque había sido un pajar. Hasta el siglo XX fue un pajar, con lo cual estuvo en uso y entonces, bueno, pues se había conservado. Bueno, pues como os he dicho, os presento al castillo de Nalda en el año 2012. Cuando empezamos a trabajar por voluntad, y repito, voluntad del ayuntamiento, y cuando hablo de voluntad del ayuntamiento, hablo de voluntad de una persona que es el alcalde, que es el que realmente en los ayuntamientos, el que maneja todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y en concreto, en este caso, más que ningún otro. Primeros sondeos. Empezamos a hacer sondeos para intentar delimitar el perímetro de lo que se supone que era el castillo, y bueno, pues tocamos algunos elementos. Por todas partes veis muros, muretes. Siguiente campaña o siguiente imagen que vais a ver. Ya la cosa ha cambiado un poco más, ¿eh? Ya tenemos en el frente norte. Las fotografías están orientadas, ¿eh? Norte, sur, este, oeste, ¿vale? Y tampoco son exactamente, todas no son fotos, algunas son ortofotos. Ya tenemos un montón de estructuras. ¿Me traes un puntero? Qué bien. Ahora que sepa manejarlo. Sí. Ya tenemos un conjunto de estructuras por allí, ¿eh? Sigue estando aquí la estructura abovedada. ¿Me oís bien? Tenemos otro muro por aquí grande, una canalización de agua que venía por aquí, estructuras que hay por aquí abajo, ¿eh? Más estructuras por otro lado. Y enseguida empezamos a plantearnos de que, bueno, no podemos dejar esto así porque se va a degradar. Cualquier yacimiento que se excava, si no se cubre otra vez, hay que consolidarlo. Entonces, desde el principio entendimos que la labor era excavar, estudiar, investigar, consolidar, proteger, y divulgar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estos elementos que vemos por acá estaban todos por debajo de este muro de aquí.
con lo cual no podían ser mostrados. Lo que hicimos fue enterrarlos y dejarlos reflejados en el pavimento, ¿vale? Y para pasar con esto, si no... Igual me lío, déjalo, que lo hago con el ratón, para apuntar y ya está. Otra imagen más, en la que ya tenemos incluso algunas estructuras que se establecieron pues, para facilitar las visitas. Estructuras de quitar y poner, eran estructuras movibles, una ahí, otra aquí, una escalera para subir. Empezamos a hacer accesos con una escalinata por acá. Todo lo que intentamos hacer es que sea reversible. Ya hemos consolidado todo el acceso de aquí. Como digo, no se nota muy bien, pero bueno, ahí están en el pavimento reflejados las estructuras que vemos por debajo. Y también quiero comentaros una cosa. El castillo no solamente ha supuesto un proceso de investigación y una puesta en valor de un elemento que estaba olvidado, sino que además ha servido para rehabilitar y revitalizar todo el casco, todo el centro del pueblo, que estaba, pues como habéis visto en las fotos, eran ruinas, era un vertedero prácticamente. Entonces ya se han asfaltado calles, se ha metido agua, luz, se han hecho barandillas, se ha asfaltado otra calle por aquí, otra calle por allá. Ha servido como motor dinamizador de una zona que estaba muy, muy, muy deprimida. Otra imagen. Aquí lo que hemos hecho ya ha sido, pues aquí teníamos una estructura circular, le hemos puesto una cubierta que puede gustar o no, pero cumple su función, que es proteger un elemento que teníamos soterrado. En realidad hemos trabajado muchísima gente, no solamente arqueólogos, hemos trabajado arqueólogos, arquitectos, carpinteros, albañiles, un trabajo multidisciplinar, ¿no? Historiadores, herreros, canteros, albañiles, la brigada municipal, o sea, no acabaría nunca. Lo que se hizo fue, bueno, pues consolidar las coronaciones, poner cubiertas, hicimos más sondeos por el lateral norte, el frente norte que es este, hicimos más sondeos, y aquí salen pues, muchas más estructuras, es decir, teníamos un castillo y hemos visto que bueno, había muchas más estructuras que era mucho más complejo de lo que pensábamos. Seguimos avanzando. En esta campaña ya hemos entrado dentro del castillo, porque hasta ahora lo que habíamos hecho era trabajar en el perímetro para intentar delimitarlo, que está sin acabar de delimitar, porque de hecho la campaña que empezaremos este año, en junio, nos centraremos en completar el perímetro. Pero esta vez ya hemos entrado dentro del recinto, ya vemos que también hay estructuras. Uno más. Por supuesto, bueno, a las pocas campañas tuvimos que hacer un acceso para poder evacuar la tierra, porque no había forma de evacuarla. Bueno, pues tuvimos accesos provisionales, por supuesto, para la maquinaria, para sacar tierra. Ya hemos asfaltado toda esta plaza, se ha consolidado toda esta estructura, se ha urbanizado toda esta zona, se ha habilitado un acceso por aquí que permite hacer un recorrido perimetral. Esta es también de las últimas campañas, no es la última. La última es ahora. La última imagen, la más reciente, es esta de acá, en la que hemos trabajado principalmente en esta zona, en torno a este cubo y en lo que suponemos, bueno, los restos que quedan del acceso. Siempre supusimos que el acceso estaba por aquí porque no lo teníamos por ningún otro lado, solo nos quedaba este. Y los indicios que quedan del acceso son pocos, pero suficientes para confirmar que, bueno, que se accedía al castillo por este lateral. De hecho, aquí tenemos una serie de rampas empedradas, es decir, sería una especie de rampa que subiría hasta arriba y desde arriba descenderíamos a esta estancia, por ejemplo. ¿Vale? Como os decía, este año lo que haremos será trabajar aquí, que de hecho la semana pasada estuvimos haciendo un curso de prevención de riesgos laborales para trabajos en vertical, con siergas y cosas así, una cosa muy complicada, yo que tengo vértigo. Tenemos que estar atados porque eso es un cortado que ya han hecho los edificios de aquí cortado en el cerro a cuchillo. Entonces un cortado es peligroso. Entonces bueno, hemos hecho un cursillo para empezar este año a trabajar a partir del mes que viene. Esta zona acá ya será prácticamente la campaña 20, que será prácticamente la última. La última de excavación. Quedan todavía consolidaciones.
Pues me he equivocado, esta era la última. Como podéis imaginar, claro, los arqueólogos trabajamos pues, como siempre, ¿no? Pues con el bisturí, con el cuchillito, con el pincelito. Así hemos sacado todo el castillo, ¿eh? Así todo. Menos algunas veces, es decir, casi nunca. Muchas de las veces hemos tenido que recurrir a métodos tan drásticos como este que veis acá. Es un martillo neumático. En 2 ocasiones, ¿eh? Aquí tenéis otro ejemplo. Y luego os contaré por qué. Era una zona especialmente dura, imposible de trabajar de otra forma. En otras ocasiones hemos recurrido a métodos más tradicionales, inundar, para intentar que la tierra estuviese blanda, porque si no había forma de excavar, ¿no? Aquí está, y porque teníamos agua, porque habían traído agua del ayuntamiento con el comité de agua, con tuberías, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos que a veces inundar para poder excavar. En muchas ocasiones hemos recurrido a maquinaria para evacuar tierra, ¿eh? Y hemos recurrido muchas veces, la mayor parte de las veces, a la brigada municipal. El ayuntamiento ha puesto a nuestra disposición la maquinaria, el personal, gente del paro, jóvenes desempleados, para poder trabajar de forma puntual, para podernos ayudar a quitar pues, el grueso de la tierra. La tierra, por supuesto, quitamos la tierra que sabíamos de antemano que no tenía interés arqueológico. Todo esto nos ha dado pues, una complejidad de estructuras, como veis, pues importante. O sea, porque tenemos pues, por aquí una especie de cubos que son en realidad contrafuertes, que están construidos sobre muros previos mucho mayores, hay uno por aquí, otro por ahí que no se ve, que en paralelo tienen otros muros por aquí, que están soportando otros muros por aquí, que aquí no se ven, pero hay otros muros por este lateral, luego todo está atravesado por canalizaciones. Es una cosa muy compleja. Otro muro que viene por acá. Es decir, tenemos muchos castillos en Nalda. No hay un castillo, sino que son muchos castillos superpuestos uno a otro. La complejidad, para entenderlo, es importante. Aquí tenemos otro ejemplo de eso, de complejidad estructural. Vemos pues, un muro muy potente aquí, con un zócalo, uno más o menos paralelo por aquí de cantos, otro montado encima casi paralelo, pero no lo es posterior. Esto que está aquí tapado con geotextil es otro muro. Si no tuviésemos, pues creo que es como de este tipo, pues sería muy complicado, y es muy complicado, de hecho, para poder entender y explicar el proceso constructivo y destructivo del castillo. ¿Por qué digo proceso destructivo? Porque el castillo en el año 1811, con la abolición de los señoríos, se abandona. Se abandona y se usa como cantera. Y se desmantela el castillo. Entonces, bueno, pues casualmente 100 años después de abandonarse, nosotros entramos allí a volverlo a sacar. Para entenderlo, voy a establecer 4 grandes bloques que son funcionales. Primero, un origen como fortaleza defensiva. Segundo, época de castillo-palacio. Tercero, castillo como sede administrativa. Y un cuarto, el proceso de desmantelamiento, de abandono a partir de 1811. Vamos con la primera. Voy muy rápido, ¿me entendéis? ¿Sí? Fortaleza defensiva. La primera referencia escrita es de 1299. Lo primero que hicimos cuando el ayuntamiento nos encargó el hacer un estudio para habilitar allí un mirador fue contratar a una historiadora. No teníamos ni idea. Y de hecho, sabíamos pocas cosas y las que sabíamos, gran parte de ellas estaban equivocadas, eran erróneas. Por ejemplo, si consultábamos el Madoz, había una breve descripción del castillo en el que decía que tenía planta de 7, que tenía 3 pisos y tenía columnas y órdenes decorativos. La historiadora, que era Rosana Fonceán, nos descubrió que en realidad eso no era el castillo. Eso era un palacio que también tenían los dueños del castillo en el pueblo, en el centro. Es decir, había 2 palacios, Palacio del Castillo, Palacio de arriba y el Palacio de abajo. Y entonces Madoz lo que hacía era describir el castillo de abajo, o sea, ascribir al castillo de arriba la descripción del de abajo. Era una confusión, pero como estaba escrito, eso iba a misa, eso era una realidad. Gracias a ese estudio documental primero, descubrimos, por ejemplo, que ese error era tal. Como digo, la primera referencia
escrita, conservada acerca del castillo es de 1299, en el que es hecho preso en el castillo Juan Nuy de Lara, ¿vale? Otra cita importante a tener en cuenta en los primeros tiempos del castillo es 1366. A partir de ese momento, el castillo, que había sido siempre propiedad del señorío de Cameros, excepto un breve periodo que fue de propiedad real, pasa a formar parte de los descendientes de Juan Ramírez de Arellano. ¿Por qué? Pues porque estaba en el sitio correcto en el momento oportuno. Ayudó a Enrique Trastámara en el enfrentamiento contra Pedro I el Cruel, ganó Enrique, pues en agradecimiento, toma, el castillo y el señorío para ti. Desde entonces hasta el final de sus tiempos, el castillo está en manos de los Ramírez de Arellano y sus descendientes o sus herederos. Pero, como os he dicho, la primera referencia es de 1299, pero tenemos restos localizados más antiguos que eso. Sabemos que el castillo es anterior y una prueba es pues ese tipo de monedas. Aquí vemos, estoy con el ratón en la pantalla y no me doy cuenta. Vemos monedas que son claramente anteriores a las fechas que os he dicho. Es decir, sabemos que hay que retrotraerse en el tiempo, aunque claro, os he dicho que es la primera cita documental conservada, ¿eh? Aquí tenemos ejemplos de cosas previas a esa primera cita. Otras monedas también, localizadas. La verdad que hemos tenido suerte, bastante suerte, respecto a las monedas. Huelga decir que las monedas para los arqueólogos no son tesoro, son tesoro porque nos dan eso, nos dan cronologías, por esto son importantes, y por la ubicación de donde están, ¿no? Ahí está la importancia de la moneda, nos da igual que sean de un valor o de otro, la importancia está en el valor intrínseco que llevan por su cronología. Al margen de monedas de esta primera época, tenemos algunos ejemplos de cerámica, como por ejemplo esto que vemos acá, que son cosas curiosillas, por ejemplo, esto que tenemos aquí, que es un plato tapadera, y que además, bueno, pues esto que veis acá, este dibujo, que son esos agujeritos, es pues el teflón de la Edad Media. Se supone que este platillo servía para hacer pan ácimo. Ahí se ponía el pan y eso provocaba burbujas y hacía que el pan no se pegase a la superficie de ese plato, ¿no? O esto de abajo, que es una cazuelilla, la forma es una cazuela, aunque no tiene resto de fuego, llamémosle cazuela, pero puede ser un cuenco porque no tiene indicios de que sea usado para cocinar. Otro ejemplo de cerámicas de este momento sería pues, esta guita globular, hecha torneta, que aunque no la tenemos entera, pues sí que hemos podido reconstruir su forma, aunque nos falta el borde. Veis que son cachos que no casan entre sí, pero nos permite saber cómo era, ¿eh? Y ahora viene una cosa muy curiosa. Habíamos encontrado unas cerámicas que para los arqueólogos nos resultaron rarísimas, porque todas las cerámicas te puedes hacer la idea de cómo son la forma, porque están hechas a torno, más o menos, pero tenemos unos fragmentos de cerámica que no seguían ningún patrón, ninguno. Parecían tejas, pero no estaban hechas de ninguna forma, eran cosas muy raras, ¿eh? Aquí tenemos un ejemplo, además, pues había de todo tipo, ¿eh? Aquí tenemos otro ejemplo. No están hechas a torno, son muy regulares, eran unas cosas rarísimas que no entendíamos qué era. Algunas incluso casaban y hacían unas formas rarísimas, pues fíjate, aquí unos milímetros de grosor, aquí mucho más grueso, muy regular, no teníamos lo que era. Menos mal que se nos encendió la luz porque un compañero nuestro, Chema Tejado, estaba excavando en Haro y nos habló oímos que había encontrado un elemento, dijo, ¡ay, esto! Y acertamos, era lo que pensábamos. Una pista, esto es la Catedral de Tudela. La portada creo que es la portada norte de la Catedral de Tudela. La foto es muy mala, pero bueno, os hacéis la idea, ¿eh? Y fijaos, aquí hay unos angelotes, es románica, ¿eh? Es del siglo XII. Unos angelotes tocando unas trompetas, unas trompas. Eso están tocando. Esas son trompas en Francia, de esa época. Nos dimos cuenta de que lo que teníamos eran fragmentos de este tipo de elemento. Luego ya, mucho más claro, fue cuando encontramos incluso una boquilla, la boca para soplar. Más adelante encontramos incluso el extremo, por donde salía el sonido. ¿Qué eran este tipo de elementos? Trompas de comunicación entre fortalezas, ¿eh?
Y luego os explico por qué. Aquí metió también otro elemento que también fue novedoso cuando lo encontramos, que era esto. Es una misma figura, ¿eh? Para un lado y a las piezas les hacemos fichas policiales, de un lado, de otro, de arriba, de abajo, ¿eh? Es la misma pieza de un lado y de otro. Es un virote. Un virote es la punta de una flecha de ballesta, ¿vale? Era un elemento novedoso y curioso porque cuando se introduce la ballesta en Europa era una revolución armamentística tremenda, hasta tal punto que en el Concilio de Letrán, creo recordar, en el siglo XI, si no me equivoco, la fecha no me digáis que se me ha olvidado, el Papa incluso prohíbe su uso, porque eso era inhumano, eso es que era una cosa inhumana, se prohíbe, pero luego se generaliza porque era muy efectivo, claro está. Como curiosidad, en Alaiza, que es un pueblo que está al lado de Vitoria, hay una iglesia románica en la que hay unas pinturas en el ábside que son estas de acá. ¿Y qué tenemos? Aparte de muchas cosas, tenemos ballestas. Una ballesta por aquí, otra ballesta por acá. Y tenemos, ¿qué hacen esto de arriba? Tocar trompas. Los dos elementos que hemos encontrado están reflejados en esta pintura, que es del siglo XIII-XIV, más o menos, nadie se pone de acuerdo, reflejadas en una pequeña iglesia que está al lado de Vitoria, como nota curiosa. Esta imagen que os pongo, vais a decir que es la luna, no es la luna, es una imagen tomada con el teodolito de los arqueólogos con el que tomamos las cotas, que es una especie de prismático a larga distancia. Es una foto hecha a lo que se ve. Está enfocada hacia el castillo de Viguera. El castillo de Viguera está como unos 6-7 kilómetros en línea recta. Y fijaos, el castillo de Viguera es, la torrecilla que hay es, créedmelo, es eso, porque ese puntito rojo era un compañero nuestro. Es decir, había comunicación visual para comunicarse visualmente y, como os hemos dicho, también con sonido entre fortalezas, una cosa vital. Pero fijaos, pensándolo bien, aquí hay comunicación visual, pero porque esto está raro de vegetación. Si aquí sale un arbusto, ya no se ve. Es decir, imagino que si esta comunicación realmente existía, se cuidaría muchísimo de que esto estuviese sin vegetación alta, porque si no, la comunicación se cortaba. La siguiente imagen es la torre en concreto de Viguera, que se está cayendo, por cierto. La torre que tiene contacto visual con el castillo de Nalda y también con el otro castillo de Viguera, que es este de acá. ¿Vale? Tenemos 1, 2 y el de Nalda. Y ahora es la imagen desde la torre esa hacia Nalda. Nalda, también lo tenéis que creer, pero es que había niebla, pero Nalda está ahí. Lo que os he dicho, porque aquí no hay vegetación, pero si sale un arbolito de estos, adiós comunicación. Imagino que tendrán que cuidarse mucho, con pastoreo, como sea, de que esto estuviese despejado para poderse comunicar o por señales o como fuese, aparte del sonido. ¿Qué estructuras había en este momento? Pues mira, aquí tengo un ejemplo, pongo esta foto porque esto fue una visita que intentamos emparentarnos, intentamos involucrar un poquito a la universidad, pero al final no resultó nada. Las estructuras que aparecen en este momento pues son muy complejas y están, como veis, a gran profundidad. Hay una gran potencia estratigráfica que está cubriendo todo este tipo de estructuras. Y además de la gran complejidad por su entramado y por su profundidad y por su ubicación, complejidad en cuanto a su composición. ¿Por qué? Pues porque gran parte de las estructuras más antiguas, me queda la boca seca, están constituidas por tierra. Es decir, parte de las estructuras más antiguas son de tapial. El tapial, además en este momento cuando estábamos excavando esto, tuve la casualidad, se dio la casualidad de que tuve la suerte de que me aceptasen en un curso que hicieron en Nájera, en la Escuela de Restauración. No era un curso para arqueólogos, era para constructores biológicos y cosas así, en el que estaban explicando cómo se construía con tapial, cómo se sigue construyendo con tapial, que era muy económico, muy rápido, y realmente era económico, rápido, ágil y muy resistente a pesar de lo que pueda parecer, muy resistente. Consiste en hacer cajones de madera, echar capas de tierra, apisonarlas bien, atomizar cal, apisonar bien, súper resistente. Y aquí pues pudimos detectar
algunos de las capas, esto es un muro de tierra, algunas de las capas con las que fueron compactando para solidificar el muro. El muro, como os digo, de las zonas más antiguas correspondientes a esta primera etapa como castillo-fortaleza. Aquí tenemos otro muro, también de tierra, que solo conserva la cara interior, porque ya está enterrada, y la cara exterior se ha precipitado la de abajo, pero todo esto es restos de un muro de tierra también de las primeras etapas. Esto no os puede decir nada, pero a lo mejor la siguiente sí. Esto ya es un poquito más. No queda mucho desarrollo, apenas unos centímetros, pero esto en realidad es una aspillera. Una aspillera para lanzar, no sé si ballestas o arcos, o con arcos o con flechas. Es una aspillera claramente hecha de tierra. De tierra y luego enfoscada o enlucida para que esté más dura. Tenemos esa aspillera ahí. O esta otra, vemos aquí. Ese mismo muro, otra aspillera, es como el muro es como 1 metro de anchura. Pero claro, como veis, era complicado, tenemos aquí un muro de tierra, pero es que encima tenemos otro y luego otro, es que hay muchos, están muy superpuestos, es complejo, ¿vale? O un detalle de esa misma aspillera. Si vais al castillo de Nalda, lamentablemente este tipo de cosas ya no la vais a ver, porque, como hemos dicho, las primeras premisas que nos planteamos fue consolidar, conservar, y aparte de divulgar. Y bueno, toda esta zona se llegó a la conclusión de que estaba mucho mejor cubierta, tapada, porque era muy complejo de entender para el público en general, entonces lo que hicimos fue taparlo, entonces no se ve, pero está reflejado, está documentado y está incluso reflejado en panelería. Entonces, bueno, esto es un momento en el que estamos cubriendo todo ese tipo de estructuras que estoy contando en ese lateral norte, otras se pueden ver, pero vamos, esas en concreto ya están cubiertas y ahora lo que hay es esto. Ya está condicionado. Hemos tenido que sacrificar gran parte de las estructuras para que pueda ser visitable y se pueda conservar. O también para hacer accesos, como este, por ejemplo, una escalinata está justo encima de uno de los sondeos que hicimos en ese lateral norte. Os pongo esta imagen ahora para explicaros una cosa también curiosa. En un castillo el elemento primordial es el agua. Si hay un pozo, fenomenal, no es el caso. Es muy importante tener acceso al agua. Lo normal es que haya aljibes. Aljibes son más fáciles de hacer, más que buscar una captación de agua, es un aljibe que simplemente es un depósito de captación de agua de lluvia, ¿vale? En el Castillo de Nalda tenemos excelentes aljibes, y hablo en plural porque tenemos varios. Tenemos uno que fue el que cubrimos con esa estructura, que como siempre he dicho, os he dicho antes ya, perdón, todo lo que hacemos es reversible, es decir, una estructura que se desatornilla, se quita y ya está, pero cumple su función, que está protegiendo uno de los aljibes. Ese es un aljibe cilíndrico. Y tal vez el siguiente es este. Este tan grande es otro aljibe, ¿vale? Este en concreto, las imágenes que habéis visto con el martillo neumático son de ahí. ¿Por qué? Pues la ocurrencia es la siguiente. Es cosecha propia, no está confirmado, es una mera teoría. Como digo, el elemento primordial en un castillo es el acceso al agua, el aljibe, es una cosa básica. Posiblemente, muy posiblemente, en un momento en el que el castillo cambia de propietario, lo que hizo el anterior, antes de cederlo, fue estropear lo más valioso, el aljibe. ¿Y cómo lo estropeó? Pues lo vandalizó, lo rompió, lo inutilizó. ¿Y cómo hizo? Le hizo un agujero tremendo por este lateral, que no lo vais a ver, pero os lo voy a contar. Un agujero ahí para que el agua escapase, picó toda la parte de abajo, lo estropeó. Posiblemente el siguiente propietario, el siguiente dueño, el siguiente señor del castillo, lo que hizo fue, necesito agua, ¿qué hizo? Aprovechó parte de este aljibe. Bueno, no he contado, claro, a lo que iba, del martillo neumático, y no solamente lo perforó y lo picó, sino que lo rellenó de mortero y pedruscos y más pedruscos, hormigón. Era hormigón puro y duro de la época,
O sea, un mortero durísimo. Nos costó muchísimo, como digo, con el martillo neumático, quitarlo. Y encima, arcilla seca, dura, súper compactada, lo que teníamos que inundar era para poderla sacar. O sea, lo inutilizó completamente. El siguiente propietario seguramente lo que hizo fue, la pared que estaba picada, la dobló, aquí veis otra pared paralela, es decir, reforzó la pared que estaba dañada, lo cortó y hizo uno más pequeño. La calidad es ínfima esta, ¿eh? La calidad es muy buena, la calidad de este es horrorosa, se cae, se desmenuza entero, ya no tenían pericia para hacer ese tipo de cosas. ¿Y por qué pongo además este motivo? Pues porque, fijaos, os he dicho que, bueno, que hicimos un estudio documental, ha habido descendientes de la familia que también ha hecho estudios. Había ahí documentos en el siglo XVI en el que se menciona que los aljibes, aparte de para beber agua, se usaban cuando no era necesario como mazmorras, ¿vale? Y hay algunas referencias, que no recuerdo el año, 1500 no sé cuánto, da igual, varias, reiteradamente, en el que hablan que metían a los presos en los aljibes y que pues, protestaban y bueno, eran benévolos, les daban sarmientos para poder salir para poder respirar, que en un momento dado había hasta, no sé si eran 12 o 14 personas de Nalda porque habían hecho cualquier fechoría, yo que sé, habían regado sin permiso, cosas así. Y cuenta que les metían asidos por las axilas con una cuerda por un agujero. Y nosotros pensábamos, pues, ¿qué hace un preso en una cárcel? Hay aburrido, pues el conde es un... Yo soy inocente. Pensábamos que podía haber grafitis, pintadas. Y buscamos concienzudamente. No los vimos, no los encontramos. Pero llegamos una mañana... Los arqueólogos trabajamos de 8 a 3, con la luz que sale por aquí, y cuando estábamos nos íbamos. Pero el albañil, el constructor, trabajaba también por la tarde, y el sol está en otra posición. Y ve cosas que nosotros no veíamos. Llegamos una mañana y nos cuenta que, vaya broma que os han hecho, ¿no? ¿Qué broma? Sí, os han hecho unas pintadas ahí. ¿Que nos ha hecho unas? ¿Dónde? Pues ahí abajo, aquí, en estas paredes. A ver. Y nos encontramos eso. Que no habíamos visto, a pesar de que habíamos estado con los martillos neumáticos echando agua, no lo habíamos visto imagino que por la luz o por la testarudez de intentar vaciarlo. El albañil, que había estado con más tranquilidad, había visto esto, no sé si lo veis, sí, ¿no? Igual lo veis ahora mejor, espera. ¿Ahora qué le pasa? Ahora lo vais a ver mejor. Un caballero, ¿vale? Un caballo y un caballero, ¿vale? No era, seguramente, casi con total seguridad, no era obra de los que estaban presos en ese aljibe, porque parece ser, todo apunta a que está hecho con la masa fresca. Está hecho cuando el enlucido está fresco, no se ven roturas, parece que está hecho con masa fresca. No solamente había este, había más. ¿Ahí veis otro? Bueno, ahí veis muchas rayas, ¿no? Pero ahora vais a ver mejor. Ahí tenemos otro caballero. Este tiene una lanza súper larga, un escudo. Al margen de esto hay más, luego hay caballos, todos son hechos por el mismo patrón, hay mismas líneas así, muy infantil. Pues imagino que sería algún albañil que estaba construyendo y nos dejó este regalo. Este regalo, de hecho, está ahora mismo reflejado en uno de los paneles de abajo que soportan los muros. El ayuntamiento contrató los servicios de un afamado pintor de aro, Urístar, y lo tiene dibujado en los paneles para que la gente lo vea. Mucha gente lo ve y si no se lo cuento no sabe lo que es, pero que sepáis que son dibujos que aparecen en uno de los aljibes. El tamaño, aquí lamentablemente no tengo escala, son dibujos pequeñitos, es una cosita así pequeñita, no tengo escala, error mío. Otros aljibes que tenemos también de estos primeros momentos del castillo como fortaleza. Hemos dicho que teníamos un aljibe allí, teníamos este grande que se utiliza y luego se reaprovecha y se hace uno mucho más tosco, más pequeño, y tenemos el más espectacular de todos, que es este de acá, que coincide, queremos ver la coincidencia con la descripción que os he comentado de que metían a los presos asidos por las axilas. De hecho, ahí tenemos a un compañero, a Gabriel, que está por ahí, que como un delgadito se pudo meter. Ahí veis una imagen. No cabe más que eso. Es la única forma de acceder, ¿vale? Evidentemente, un aljibe no está hecho para acceder, está hecho para coger un cubo de agua y sacarlo, ¿Y qué había dentro? Pues eso,
tal vez el elemento más espectacular del castillo. Aquí tienes que quitarle a este momento que os digo de castillo como fortaleza estos pilares. Imaginaoslo sin pilares y luego os cuento por qué. Es decir, el aljibe en sí es una bóveda de 4 metros de altura y 50 metros de planta. Hay más imágenes. La verdad que son imágenes muy bonitas. Y más imágenes. Como os digo, hay que imaginárselo sin esos pilares. ¿Por qué? Porque los pilares se corresponden con otro momento posterior, que luego os cuento, ¿vale? Además, fijaos que son pilares hechos con elementos reaprovechados. Hay cornisas, hay incluso un escudo por aquí con una corona, fragmento de escaleras, hay muchas cosas reutilizadas a todo correr. Por otro motivo, una vez que el aljibe del primer momento del castillo se inutiliza. Hemos hecho, hizo Gaby, hizo una recreación de cómo sería el castillo en ese primer momento, una recreación a partir de los restos que tenemos solamente en el frente norte, y podría ser una cosa parecida a esta, ¿vale? Castillo como fortaleza. Fase 2, castillo-palacio. A partir del siglo XVI, más o menos, el castillo ya no hay fronteras que defender, ya no hay enemigos cercanos, el castillo se convierte en palacio de los señores de Cameros, ¿vale? De la familia Ramírez de Arellano. Tienen que demostrar su poder. Entonces tienen que revestirlo y embeberlo en elementos fastuosos. Pues, de este momento tenemos monedas como, por ejemplo, esa, que nos costó bastante identificarla por un hecho muy concreto, muy normal, que es que no era española. Es una moneda acuñada en los Países Bajos. Una moneda que acuñó Carlos I de España cuando era menor de edad y cuando estaba en los Países Bajos. Tiene la particularidad y la curiosidad, bueno, es una moneda de plata, tiene la particularidad de que es, podríamos decir, el abuelo del euro. ¿Por qué? Pues porque es una moneda que hicieron para favorecer el comercio entre 4 territorios. De hecho, la moneda está dividida en 4, en los 2 lados. En cada uno hay un símbolo de uno de los territorios. No recuerdo si es Brabante, Gante, son 4. Y en el centro está la ciudad en la que se ha acuñado. Esa es la particularidad. Era para favorecer, para no estar cambiando monedas, hicieron una entre 4, como digo, el abuelo del euro. Es un gros. ¿Y qué pintaba esta moneda aquí? Pues posiblemente se me ocurre que podía estar ahí pues porque gran parte de la fortuna de los señores de Cameros, de la economía de la zona, era la lana que se exportaba a los Países Bajos. En alguna de esas transacciones económicas seguramente esta moneda llegó al castillo de Nalda. Otra moneda curiosa también de Bismorrey, acuñada, es esta que es un dinero navarro, la que aquí tenéis la de Navarra, un dinero navarro también de Bismorrey. Cerámicas asociadas a este momento, pues por ejemplo esa jarrita tan mona, como digo, la ficha policial, de arriba, de abajo, de frente, y el dibujo para ver pues, las formas, los perfiles. Somos así de maniáticos los arqueólogos. O por ejemplo, esas escudillas, también con letras, o esta olla, esta es la olla, este es su dibujo. O por ejemplo, pues esa tapadera tan mona, una tapadera de cocinar, o estas escudillas de orejetas, o esa figurita, que sabemos si es una paloma, o es una niña con una paloma, o es una sirena, la imaginación es libre. Y como ejemplo de arquitectura, entre comillas, fastuosa, de suntuosidad, relacionada con el castillo como palacio, tenemos muchos elementos localizados, pero lamentablemente descontextualizados, dentro del revoltijo, dentro de los escombros, que se corresponden con esa época. Y aquí ponemos algunos ejemplos de cerámicas, de ladrillos, de azulejos de Cuenca y Arista. Son azulejos que se hacen en fresco, con una plantilla, se deja el dibujo reflejado, se queda en relieve y luego se rellenan cada cazoletilla con un mineral que da colores. Son muy característicos del siglo XVI. Entonces sabemos que en el siglo XVI las estancias del castillo tenían este tipo de decoración. La verdad que eran un poco aburridos, y cuento por qué. Porque es que son
cansinos y monotemáticos. Fijaos que es el mismo dibujo, pero cambian el color. Este marronáceo, aquí verdáceo, verdoso. Este también no me puse ningún... Es que ayer se me desbarató toda la conferencia y lo tuve que hacer todo el rato correr y entonces lo he perdido. Tenemos también este ejemplo, pero también con variaciones de colores. En vez de ser azul, es también marrón. Pues algunos ejemplos de cómo serían las paredes del palacio. Y serían cenefas, como digo, aburridísimas, que consisten en pues una lacería bajo una ristra de flores de lis, con otra lacería por encima. Esto es una pieza entera. Luego hay piezas que tienen solamente lacería abajo y flor de lis arriba, sin lacería abajo. Hay piezas solamente con la lacería, pues son siempre los mismos motivos. Y lo mismo, variantes de colores. Es decir, pensamos que estaría decorado las estancias con estos motivos, pero diferentes estancias con diferentes colores, por lo que hemos encontrado. Esto es un cacho de suelo, un fragmento de suelo, de estuco de suelo, con las cerámicas in situ, tal cual. Sí. Una pregunta rápida. ¿El símbolo de la flor de lis ya entra en la etapa en la que lo consideras castillo-palacio? Sí, siglo XVI. Este tipo de cerámicas son del siglo XVI. Eso sería como quedaría, para que os hagáis una idea, cómo quedarían los zócalos de las estancias del castillo en el siglo XVI. Un ejemplo, o este otro. Puede marear, pero... Al margen de esa suntuosidad en los zócalos de las estancias, habíamos encontrado también bastantes elementos que se corresponden con esto. ¿Qué es? Estos son fragmentos de estuco de pared o de techo, no sabemos. ¿Y qué es? No sé si lo veis. Son restos de letras. Son fragmentos de letras grandes, con la particularidad de que esto amarillo es pan de oro. Es decir, no era cualquier cosa, era pan de oro. Aquí todo he comentado es una cosa, no hay aquí un periodista. No, ¿verdad? Bueno, entonces puede hablar. Cuando encontramos este tipo de cosas, y alguno otro más que no he puesto, pues por ejemplo había molduras de columnas con pan de oro. Los periodistas que vieron en la prensa, en Nalda han encontrado columnas de oro. Madre de Dios bendito. Decíamos, aquí vienen aquí mañana todos furtivos y nos desbaratan el castillo. No eran columnas de oro, eran columnas decoradas con pan de oro, que no tiene nada que ver. Pero bueno, es un ejemplo de eso, de la suntuosidad que pudo tener el castillo en el siglo XVI. O encontramos piezas como esta. Esta es cuando encontramos in situ, que en realidad es, no sé si lo veis, bueno, os lo cuento yo, es esto. Esto es la ficha policial de esa pieza. Es el pasamanos de una escalera. Una escalera que se parecería a esta, por ejemplo, que es la Universidad de Salamanca, que es de la misma época. Es decir, el castillo-palacio tuvo una escalera que se parecería a algo así. También hemos encontrado piezas como esta. Esta en concreto estaba reutilizada como peldaño, estaba a la vuelta y era un peldaño del pajar que os he comentado, estaba esto. ¿Y esto qué es? Pues exactamente es el basamento de una balaustrada. Aquí van los barrotes, las balaustras de hierro, van aquí encajados. ¿Os imagináis, no? Este es el suelo y aquí irían los barrotes hacia arriba. También hemos encontrado, sabemos que había escaleras con este motivo. ¿Por qué? Esta en concreto es de la iglesia de Nalda, la que sube al coro, que también es de esa época. Pero es que hemos encontrado muchos fragmentos de estas columnillas. Tanto así, en este sentido con semirrelieve o completamente exentas. Es decir, había columnas por muchas partes, barandas con este tipo de decoración. También en este momento son pues, cosas como esta que son los arcaduces, es decir, conductos de agua. Tenían agua corriente. Y esta imagen que os pongo no es ninguna cueva, es parte del relleno del aljibe que hemos comentado, el espectacular, y lo pongo ¿por qué? Porque la pieza que hay aquí también es de ese momento, aunque el aljibe hemos dicho que es del momento previo y el relleno os voy a contar que es posterior, este elemento de aquí se corresponde con ese momento del siglo XVI como castillo-palacio. ¿Qué es en realidad? Ahí lo veis mejor. Es el brocal de un pozo de piedra con un escudo. ¿Y qué escudo es ese? Este. El escudo de los Zúñiga. ¿Y por qué los Zúñiga si el castillo es de los Ramírez de Arellano? Pues porque en un momento, en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, que no os voy a decir el nombre porque se me ha olvidado, el año porque se me ha olvidado, una tal Catalina de Zúñiga, que creo que era hija del duque de Béjar y del conde de Bañares o algo parecido, se casa, emparenta
el Ramírez de Arellano, entonces imaginamos que ese escudo responde a ese momento en el que emparentan dos familias. Porque, de hecho, el escudo de los Ramírez de Arellano es este que veis aquí. Es este. Este que coincide con una de las piezas que encontramos, que es esta de acá, que suponemos que sea parte de un escudo referente a la familia. También existe un escudo en el pueblo, dos en concreto, que son estos, que son de madera. Fijaos que es el tamaño, que es 1,5 metros. Estos son 20 centímetros, 2, 4, 6, 8, 1,5 metros de altura, de madera, que estaban en la iglesia. Es el escudo de los Ramírez de Arellano y Manrique de Lara, también un enlace matrimonial, y está reflejado en ese escudo. El castillo en ese momento, en el siglo XVI, tendría ese aspecto, siempre por el mismo lateral, por el lateral norte, basándonos en los restos que nos quedan. Podría tener un aspecto parecido a este. A partir del siglo XVI y al XVII, los nobles, de forma general, se van a la corte. Se van a la corte donde esté. Si está en Madrid, a Madrid. Si está en Valladolid, a Valladolid. Donde está la corte, se van ellos allí. Y entonces el castillo se queda como una sede administrativa. Ya se abandona todo ese fasto y todo ese lujo y se convierte en sede administrativa. Las monedas que tenemos para ese momento pues son estas, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Es que está un poco demasiado zunecha. Para los que no sepáis de numismática, es una moneda resellada. Es un reflejo de una grave crisis económica que había en España en el siglo XVII, en el que una de las formas de recaudar dinero del Estado era resellar las monedas. ¿Vale? Lo que vale 1, digo que ahora vale 3 y me quedo con 2. Bueno, pues este es un ejemplo de ello, en el que está resellada primero como 8 y luego como 12. ¿Vale? Era tal el caos económico y monetario que había en el momento que al final desistieron. Pero vamos, hay muchos ejemplos al respecto. Aquí tenemos otra, aquí tenemos otro resello. En algún momento incluso lo que hacía era recortar los bordes porque pesaba demasiado, vale más el metal que la moneda, entonces recortaban y se quedaban cachitos. O sea, era un desastre económico y monetario tremendo. Este tipo de monedas, gran parte de ellas, como os he dicho, tuvimos mucha suerte porque tenemos bastantes monedas, además en el sitio donde hacía falta casi encontrábamos una, o más. No hay muchas, pero aún así, y la importancia está en lo que os he dicho. Gran parte de ellas las encontramos en un sitio como este, que es un vertedero. Esto es un vertedero en el que en un momento dado, en el siglo XVII, porque las monedas que había ahí eran del siglo XVII, pues arrojan la vajilla a la basura. Parte de la vajilla. Aquí hay otro ejemplo también de vajilla tirada en la basura, pues porque se había pasado de moda, imagino. Aquí hay un ejemplo de un cuenquito del XVII y no estaba solo. Encontramos toda esa colección de cuencos prácticamente iguales, todos arrojados en la basura. Incluso otros más finitos como ese. Ese tiene la particularidad de que es una jícara. Una jícara era una tacita muy finita, veis la escala, ¿no? Es que muy pequeñito. Es una cosa un poco delicatessen, era para tomar chocolate. Se puso muy de moda en ese momento tomar chocolate y muy fino, entonces estas son piezas para tomar chocolate. También había piezas mucho más finas y sutiles, como por ejemplo esta otra. Está rota, pero vamos, una cosa como muy elegantosa. Y aquí tenemos un momento en el que encontramos toda esa parte de esa colección, justo en el momento en el que las encontramos. ¿Qué estructuras se corresponden con este momento de castillo, sede administrativa? Pues es complejo de explicar, pero por ejemplo tenemos estas de acá, estas partes de acá también se corresponden con ese momento, y se corresponden con este momento las columnas que hemos visto abajo. Abajo en la estructura abovedada, esos pilares que ahora os cuento. ¿Por qué? Pues porque seguramente, vamos con seguridad, porque aquí tenemos restos de un muro, aunque me hago sombra, restos de un muro por aquí, había improntas por aquí y continúa por acá. Seguramente encima de esto se construyó otro edificio y como no se fiaban de que el aljibe soportase el peso, lo que hicieron fue reforzar la bóveda y por eso responden todo ese tipo de columnas es para reforzar lo que tendrían encima. Entonces, en este momento también se corresponderían, como os digo, estos pilares y así como el relleno que encontramos tal cual entramos. Es decir, el aljibe cuando lo localizamos, cuando accedimos a él, que el primero fue Javier,
que está por ahí sentado, Javier Garrido, el primero que entró. Además, fue conejillo de indias, porque decíamos, nos decía el de seguridad, jo, y si está el aire enviciado, si se muere, igual que se muera Javier un poquito, que no se murió, el aire estaba limpio. Lo dejamos unos días para que airease, era una mera cuestión de protocolo de seguridad. Bueno, pues lo que decía, lo encontramos así tal cual, simplemente con un montón de tierra arrojada por el estrecho hueco por el que se accede, que está justo aquí arriba, y en la parte de arriba estaba sellada. Entonces, eso se corresponde con este momento que os cuento de castillo como sede administrativa. Otro lateral de lo mismo, y ya limpio. Y lo que os decía antes también, pues es que lo que hacen es desmantelan parte del castillo, usan cornisas, todo lo que pillan, tal cual, para construir estos pilares. Evidentemente, en este momento ya no se usa como aljibe, porque ni siquiera lo enlucen, o sea, está tal cual, es un mortero echado, simplemente tiene la función de sustentar lo que habría por encima del aljibe. Y aquí os presento a una señora del castillo, a una Ramírez de Arellano, en concreto a la 12ª señora de Arellano, que es esta. Antes de casarse con Ramírez de Arellano, fue menina en la corte. Y finalmente llega la fase de abandono, que no voy a poner nada, pero ahí lo que tenemos son monedas del siglo XVIII, del siglo XX, cosas mucho más modernas. No sé cómo voy de tiempo. Ni lo he mirado, ¿eh? Voy bien, sí. Aquí os pongo unas imágenes de cómo es las vistas del castillo, unas vistas aéreas actuales. Le vamos a dar un poco de vueltas para que veáis, para que os una idea. El cambio respecto al principio creo que es evidente. Como veis, está todo los accesos acondicionados para acceder con escalinatas, con escaleras. Nos falta, pues, toda la parte de arriba, ver cómo es lo que se hace. Seguimos bordeando el castillo. Y este año lo que vamos a hacer, lo que os digo es, a partir del mes que viene de junio, es trabajar aquí, que es la parte que os he dicho, que los que nos hemos preparado con trabajos en vertical, que yo estoy muerto de miedo. Os he dicho que gran parte del porqué de trabajar en el castillo es divulgar, aparte de conocer, de saber, de investigar y de proteger, es divulgar. Entonces hemos divulgado desde el principio de los tiempos. Hasta la primera conferencia que dimos, hemos hecho de todo tipo, en todo tipo de ambientes. Eso fue, pues otra, por ejemplo, una conferencia que dio con Pedro Álvarez, por ejemplo, una serie, acompañado de Teresa, acompañado de mí, que las dimos en la biblioteca, creo poner ahí, ¿no? En la biblioteca. Es una conferencia que dimos, una de las que dimos en la universidad, del Consejo de Estudiantes, una jornada de patrimonio. Eso es una imagen de una conferencia que dimos en Cilengua. Solo pongo algunos ejemplos, hemos dado muchísimas. No solamente conferencias, hemos hecho también exposiciones, como por ejemplo esa, una exposición en el CCR. O una exposición que hicimos retrospectiva de todo lo que habíamos trabajado en el castillo, en el Museo de La Rioja. Es una imagen del día de la inauguración, con algunos de los compañeros que veis ahí. Esa exposición en concreto luego estuvo de turné y se fue a la Casa Encantada de Briones, una imagen de ahí. Hemos estado tanto haciendo charlas como exposiciones en el Centro Riojano en Madrid. Hemos estado en Fitur, reiteradamente, hemos estado y todo por culpa de este señor de aquí, que es el alcalde. Es decir, hay pueblos que tienen castillos mucho mejores que el nuestro, mucho más bonitos y mucho más espectaculares, pero ninguno tiene un motor que empuje como este señor de ahí, que le ha sacado partido y que está rentabilizando la inversión. Incluso hemos hecho algunas presentaciones de vídeo, la verdad que esta es espectacular y me gustó muchísimo. Se iba a inaugurar en Nalda y en Logroño. Os pongo una imagen de Nalda que estaba, como os podéis ver, a rebosar. Tanto fue así que tuvimos que repetir en la iglesia, que era más grande, y aún así también se llenó. O sea, el éxito fue total. También se ha puesto por televisión, el reportaje este. Hemos estado en todas las emisoras locales de radio, en todas. Locales y también
fuera de locales, también hemos estado incluso en el exterior, divulgando este tipo de cosas. Hacemos generalmente, de forma regular, visitas guiadas, de forma regulares o concertadas. Las hay muy multitudinarias como esta, o como esa, o como esa, también las hay más pequeñitas. Es decir, que la respuesta del público es importante. Hacemos además que el castillo cobre vida, que sea escenario de actividades como por ejemplo esta. Creo que es de las primeras jornadas de cultura y vino, que recordar, pues gente tomando vinos de bodegas. O esa otra que es una especie de jornadas para promover y recaudar fondos para las asociaciones locales, ofrecen pinchos pues, para recaudar fondos. Hacemos el castillo como escenario de actuaciones musicales. Hacemos concurso de fotografía. Esta es una fotografía ganadora de uno de los concursos. La verdad que me gustó mucho esta fotografía, pues porque refleja muchas cosas, refleja el paisaje, refleja el paisaje, refleja el elemento en sí, refleja la actuación. Esta me gustó mucho, es una de las fotografías ganadoras, hay muchas más. Y como todo lo que os he contado lo podéis ver más o menos resumido en panelería que hemos colocado de forma estratégica por todo el recorrido del castillo, o sea, que es decir que el acceso es libre y que podéis acceder a él. Y no os voy a contar nada más. Creo que he sido escueto, podría estar hablando aquí hasta mañana, pero no quería agotaros. Si me queréis preguntar algo, que sea facilito, de verdad, ¿eh? Aprovechar, a preguntar ahora que vamos. Si no, además tengo por allí compañeros que me ayudarán, si no me lo sé. ¿Queréis preguntarme algo? ¿Alguna duda? Venga, a ver, ¿quién se arranca? Sí. ¿Cómo hacíais todo lo del agujero? Por agujero, cubo a cubo. Cubo a cubo. Solo que había un cubo por el agujero, ¿eh? Cubo a cubo. Sí. En las viviendas cercanas también existían otras construcciones como calados de la época y así, ¿o no? Los calados generalmente son construcciones ilegales que se hacen a partir de, bueno, según nos cuenta la gente del pueblo, que también ha hecho también estudios de los calados y cosas así. Los calados se hacen generalmente, son elementos vivos, se construyen día a día. En invierno llueve, no puedo ir a podar, pues voy a hacerme la bodega. Son construcciones generalmente actuales. Hay mucha gente que vive, no, esto lo construí yo. Y o sea, son mucho más actuales, y especialmente a partir del abandono del castillo, que ya no tiene dueño, pues se van perforando, ¿eh? Y vamos, de hecho el castillo está completamente perforado por todas partes. Y bueno, también nos he dicho, somos los causantes de que las bodegas de Nalda se hundan. Como hemos quitado tierra, el agua se filtra y se hunden las bodegas de Nalda, las de Albelda, las de Islayana, las de Lardero, las de... Sí, las de Murillo también. Todas las bodegas se hunden porque estamos acabando el castillo, que lo sepáis, ¿eh? Un aljibe de las dimensiones de este castillo, ¿cómo es posible que se pudiera llenar con agua de lluvia si además consumía? ¿Llovía a mares o...? No, bueno, no os he contado. El aljibe en concreto se llenaba a través de 4 canales. 4 canales que los tenemos, a ver si pueden encontrar la imagen. A ver si sé... ¿Cómo voy para atrás? Sí, es que es muy para atrás. Se rellena a través de 4 canales que hemos localizado el resto de los 4 canales con agua de lluvia. Pero ten en cuenta, bueno, por ejemplo, se puede aquí, más atrás. Ten en cuenta que tampoco consumían tanta como antes, agua para beber, nada para bañarse, nada de eso, ¿eh? También claro, se llegó a pensar que podían ser un depósito de agua para suministrar al pueblo, pero de hecho no hay salida de agua, es decir, no suministraba a nadie, más que la única forma de coger agua era, como os he dicho, como sacamos la tierra con el cubo, ¿eh? A ver si encuentro la imagen. Eso lo he obviado y no os lo he contado. Bueno, a ver, alguna. Bueno, aquí se ve bien, sin acercarlo mucho. ¿Veis aquí? Aquí hay un canalillo, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Y aquí hay otro que venía de esta altura de acá, con tejas que drenaban aquí y vertían al aljibe. Es decir, tiene pues 4 aberturas que llenaban, es decir, solamente lo que hacen es llenar, vaciar un poco, ¿eh? Y de hecho en las imágenes del centro se ven las líneas del agua en las paredes. No sé si te he respondido, ¿no? O sea, que todo el cerro iba a parar al depósito. Todo el cerro, no, todas las
tejados del castillo iban a ese depósito, o casi todos supongo, vamos, por lo menos de esta parte de acá, todo drenaba a ese depósito de ahí. ¿Sí? Dime. Dos más. Por un lado, ¿cómo potabilizan todo ese agua? Porque... Tampoco os lo he contado. ¿Qué es? Sí, mira, habéis visto que el lucido de los aljibes es de color rojo, ¿vale? Supuestamente ese color rojo, que se compone de óxido de hierro, arcilla de no sé qué, resina de no sé cuántos, un mejunje de esos de brujería, no sé si se llama almagra, cómo se llama exactamente, es un elemento común en todos los aljibes que te puedas encontrar de la Edad Media. Supuestamente lo que hace es impedir que el agua se putrefacte, supuestamente. Eso unido a, que tampoco os lo he contado, unido a que el agua está en oscuridad, si no hay luz, no se produce, digamos, ralentiza mucho la procreación de bacterias y cosas así. Tampoco os he comentado, claro, en este aljibe sí que sabemos cómo es la cubierta. En este teníamos la esperanza de encontrar restos de la bóveda, pero no fue el caso. No sabemos cómo estaba cubierto. Al aire, desde luego, no estaba, porque al aire se crean algas, y el agua se pone verde y se pudre. Estaría cubierto, no sabemos cómo, solamente conocemos este caso en concreto. Si funcionaba o no funcionaba esa enlucido, no lo sé, pero en cualquier castillo que vayas de medieval te vas a encontrar restos de enlucido rojo. Vale. Y lo segundo, si podrías indagar un poco más en lo que mencionaste al principio de que eran muchos castillos pequeños. Yo no he dicho nada de pequeños, ¿eh? No, pues que eran múltiples castillos, ¿no? Pero yo... Bien, es una forma de hablar. Es decir, el castillo a lo largo de 1000 años tiene muchas remodelaciones. Tiene muchos cambios de necesidades, muchos cambios de propiedades, muchos cambios de moda. Hoy se lleva el gotelé y mañana el papel pintado. Pues antes, al principio, sería un castillo rápido y ágil de construir de tierra, que me cumplía las funciones, pero más adelante viene el enemigo con ballestas, ya no me vale, yo ahora necesito un parapeto más fuerte, ¿no? Ahora necesito unas torres defensivas y luego necesito pues, aparentar que soy fuerte y hago un muro ataluzado. Son diferentes modas y diferentes costumbres y necesidades. Yo no he dicho nada que sean pequeños, más o menos son la estructura es más o menos parecida de grande. Ocupan prácticamente todo el cerro. Es decir, tenemos elementos antiguos de tierra por todos lados. Tenemos elementos de tierra por aquí, hay elementos de tierra por aquí, hay muros de tierra por el otro lado. Por todas partes hay de todo, de todas las épocas. No coinciden exactamente las plantas de uno con el otro, se superponen, no casan exactamente, pero más o menos ocupan todo el mismo espacio. ¿Sí? ¿En lo que vais a trabajar próximamente, que se supone que buscáis o...? Los arqueólogos lo buscamos. Los encontramos. Simplemente nos queda este lateral de acá, que digo, estará muy destrozado porque está cortado a cuchillo por estas edificaciones, y sabemos que aquí hay, como digo, hay muros de tierra. Queremos saber qué hay aquí, sin más, y queremos, pues eso, si es posible, pues facilitar el acceso perimetral, evitar que se caigan piedras, porque sí que ha habido desprendimientos que han caído contra las casas, pues porque asoman algún muro, llueve y se caen, porque está cortado a cuchillo. Queremos despejar esto, entender esto, habilitarlo, y luego, como colofón de todo, una vez que nosotros acabemos esta campaña, supuestamente queda labor del Ayuntamiento, de Cultura y de quien corresponda, pues intentar solventar todo esto para acabar de consolidar, cubrir los aljibes, hacerlos accesibles, consolidar, habilitarlos, urbanizarlo, que eso ya será la labor última que nos queda, porque todo lo demás está hecho prácticamente, pero la parte cumbrera es la que nos queda pendiente. ¿Sí? Hace poco, hace unos días, me leí un artículo donde también está publicado de un ingeniero que emplea dos fórmulas matemáticas distintas y puede averiguar por restos, porque los acueductos romanos, el canal del acueducto estaba cubierto, bueno, estaba cubierto primero, Sí. pero también estaban las paredes, también sale con una capa de cal, y entonces, si analizando el mortero de las paredes de los acueductos al día de hoy, se puede saber los años que estuvo en uso el acueducto. Pues posiblemente, porque, igual por las concreciones de cal, me imagino, es posible, sí, sí. Con los aljibes, que vamos a pareció bastante... Sí, seguramente, sí, sí. Sí, sí. Ya cuando esté publicado ya avisaré Ujú. para que te pueda contar con Sí, sí. el ingeniero español. Y me parece interesante, pues, no sé, de cara a que... La verdad que ahora cada vez hay muchas más investigaciones, mucho más fácil de acceder, es cierto. Nosotros hemos tenido mucha suerte que tenemos monedas inmateriales
prácticamente en todos los sitios, incluso de los más inesperados. Hay una monedita, entonces nos ayuda bastante en ese sentido. Sí. No, lo he comentado. Sí, nos da la impresión de que no, para sustentar algo que habría por encima. Y es decir, se construyó algo aquí encima que solamente quedaron las huellas y como no se fiarían de que esa estructura sustentase el edificio que iba por encima, lo apearon, lo sujetaron, sin más. No tiene más función que sustentante de algo que habría encima que ya no nos queda. Oye, una pregunta. Igual que has comentado antes que la tierra se sacó cubo a cubo, para meter el material de hacer las columnas también se metió... Claro, no hay otra forma, sí. Lo que está claro es que la estructura esta estructura es del siglo XIII más o menos, y las columnas tienen elementos del siglo XVI dentro metidas, o sea, no hay más agujero que el que hay. Sí. ¿Qué es lo que más te sorprendió durante el tiempo que lleváis excavando? Pues a lo mejor, tal vez, la respuesta de la gente, fíjate. Por ejemplo, se me ocurre. Te pongo un ejemplo. No os podéis imaginar la cantidad ingente de dumpers, porque la tierra, evidentemente, hay que evacuarla y no hay ninguna avenida para llegar allá arriba. Son cuestas para arriba, cuestas para abajo, calles súper estrechas, no cabe un camión, caben dumpers. La cantidad de dumpers que han estado circulando para abajo, bajando tierra en agosto, con una calorina que hace, y que la echábamos al lado de la piscina. La polvareda que se montaba era inmensa. Al principio protestaban un poquitín, pero después la gente vio que lo que hacíamos tenía sus resultados, que era positivo. Es decir, que la gente va a hacer visitas. Computábamos 6.000 visitas al año, por ejemplo, en visitas guiadas, aparte de las libres, ¿no? Que la gente tomaba un café, que se compraba un pan, compraba el periódico, se iba a la terraza, que creaban ambiente, ¿no? Y la gente dejó de protestar. O sea, no protestaban. La gente incluso no digo nos, pues me siento como nos, pero no a mí, al ayuntamiento en sí, pues alguna de esas ruinas que he visto al principio, que tenían un propietario, no sé si costaban 1 céntimo, 50 o 2 euros, no tengo ni idea cuánto costaba cada cual, pero se donaron al ayuntamiento para que las quitásemos, para que las hundiésemos, por ejemplo. Ese tipo de actividades te sorprenden, ¿no? O hicimos un pequeño centro de interpretación, entre comillas, que nos sirve de almacén para almacenar la herramienta, que también era una ruina, un edificio en ruinas que no sé si valía lo mismo, 1 céntimo o 2, me da igual, pero era de alguien y también lo donó para que se construyese un centro. Ese tipo de actividades, de actos, pues te sorprende. Y la gente, pues es lo que lo siente. Al principio todo el mundo decía, ¿dónde trabaja en el castillo de Nalda? Ah, pero tiene castillo en Nalda. Tiene castillo. Y yo creo que ya es evidente que sí que tiene castillo, ¿no? Yo creo que es conocido. Como os digo, no es un castillo como pues, el de Aguasmansas o el de Sajazarla o el de Puezcorrita. Es mucho más modesto lo que tenemos, pero yo creo que es bastante más conocido porque se ha movido muchísimo quien se ha movido para divulgarlo. Interesante también, ¿no? Por ejemplo, la iluminación nocturna que se ha puesto... Es que son muchas cosas. Yo creo que todo vale todo, para ponerlo en valor. Al final es lo interesante. Ya todo, y no solamente el castillo iluminado, es que la gente que vivía ahí ahora puede pasear. Es que antes no. Es que ahora puede subir en coche, que tampoco se podía. Es que ahora se puede sentar porque hay bancos y hay paneles para leer lo que es, hay luces, hay agua, que antes tampoco había agua. Es decir, se ha dinamizado todo ese entorno que estaba completamente degradado, por ejemplo. ¿Sí? Sí, desde que se abandonó el castillo, ¿cómo se llegó a tapar por tanta tierra? Ya no solo mares. No sé si lo he comentado o no. El castillo se abandona a partir de 1812, cuando se abonen los señoríos. Y he dicho, creo que recordar, igual se me olvidó decirlo, se usa como cantera. Es decir, la gente se lleva las piedras para construir. De hecho, tú vas por el pueblo y te vas a ver pajares con unos sillares que te mueres. Y dices, uy, ¿este sillar de dónde será? Pues evidentemente, posiblemente sea de aquí, del castillo, ¿no? Y luego se usa para algo mucho más útil, se usa como era para trillar, ¿vale? Entonces, gran parte del cerro del castillo, que es toda esta zona de acá, estaba toda a la misma cota, incluso todas las estructuras están cortadas a la misma cota. Se allana para hacer eras, para trillar. Solamente sobresalía esta parte de aquí porque tenía muchas más estructuras y era un poquito más alto. Se usa como era. Evidentemente la gente no es tonta, se lleva las piedras buenas. Las malas, los estucos, las yeserías, los cantos, el mortero, eso se queda ahí y eso es lo que va tapando lo que hemos encontrado. Pero las piedras buenas están repartidas pues, por las casas de alrededor.
Y podéis pensar, qué brutos en Nalda, pero es una cosa común en cualquier otro sitio, en cualquier monumento que te puedas imaginar por ahí, lo que estás viendo es lo que queda o que se ha restaurado después de haberse llevado pues, gran parte de los elementos que lo constituían. Sí, el patrimonio siempre ha sido la gran cantera de este Sí. país. Ahora tenemos conciencia, pero antes no. Claro. O vale o no vale, ya está. Y si no sirve, pues lo uso. Ya está, me lo llevo. Es el Coliseo. El Coliseo, después de construir unas cuantas iglesias, queda lo que queda y luego se ha reconstruido, ¿no? Yo qué sé, o cualquier otro elemento que te puedas imaginar se ha usado como cantera porque era algo mucho más útil. Estaba a mano. ¿Cómo? Que estaba a mano. Claro, sí. ¿Cuánto preguntáis, jolín? ¿Alguna pregunta más? En serio, no hay problema. Bueno, pues muchísimas gracias Pues gracias a vosotros por haber escuchar. venido. La semana que viene estaremos también en el Ateneo. Nos toca además una charla súper práctica con actividades para todas las edades. Y el sábado que viene tendremos la visita a San Vicente, Haro y Santo Domingo de la Calzada. Así que ya está a tope, llena, pero yo sigo invitando a que si necesitáis apuntaros, porque queréis apuntaros. Hay 60 más en la lista de espera, así que fletaremos un avión la próxima vez. Sí. Hombre, el avión de aquí de Agoncillo sale. Pues en San Vicente. Depende del día. Bueno, Pues muchas gracias a vosotros.